a nuestro presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bohorquez, que en esta mañana, bueno, poco tarde porque dice que las calles están muy, eh, pues muy hoyudas, no hay ni por dónde hacerse, pero la verdad es que es la mera verdad, ¿no? Es que Nezahualcóyotl dicen que es la ciudad del cambio, el cambio por los baches. Buenos días, mi presidente, ¿cómo está? Muy buenos días para servirle a usted, don Mario, y a su audiencia, muy amable. Gracias, presidente, pues qué bueno. Hoy nos trae algo bueno, como siempre lo ha traído, de cómo está el tema de los presupuestos. Sí, claro, pues como vamos empezando el trienio a partir del 1 de enero, tenemos siempre los presidentes municipales que dimensionar los alcances de cada uno de estas bolsas municipal, estatal, federal, y lamentablemente el principal déficit, el principal bajón que tenemos en Chimalhuacán se debe al recorte presupuestal tan drástico que nos propinó el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tanto le han afectado estos recortes presupuestales a los ayuntamientos, presidente? Pues mire, no sé qué pase con todos los ayuntamientos del país, pero sí por lo menos conozco de ayuntamientos como el de Iztapaluca, aquí también en el Estado de México, en la zona conurbada, un municipio muy poblado, igual que Chimalhuacán, y el decremento es brutal. Si antes se ejercían 1,040 millones de pesos en obras, como fue el año pasado, hoy solo tenemos 300 y cacho, y eso significa más o menos que si tenías 10 pesos, ahora vas a ejercer 3, y todo ello derivado de la cancelación que hizo Andrés Manuel López Obrador del llamado ramo 23, que venía siendo el ramo que por muchos sexenios permaneció vigente en la Cámara de Diputados y en el gobierno federal, en la Secretaría de Hacienda, para hacer obra mayor, obra con servicios básicos, y ese decremento, insisto, coloca en una muy mala situación a Chimalhuacán, pues porque muchos de los planes que teníamos proyectados los vamos a tener que recortar. Como me dijo una señora, si antes tenía dinero para comprar pan dulce, ahora solo bolillo y a veces solo migajón. Y esto es culpa precisamente de la Cuarta Transformación. ¿Para qué era este recurso? Bueno, para obras de agua, de agua potable, drenaje, obras de perforación de pozos, grandes tanques de almacenamiento de agua, como los que estuvimos haciendo en Chimalhuacán los últimos 10 años, para hacer parques deportivos, en fin, obras de impacto en las comunidades. Es decir, no son obras de relumbrón, sino obras muy indispensables. Y bueno, el principal pagano de esta situación viene a ser una zona muy grande en nuestro municipio, que es el ejido de Santa María de Chimalhuacán, compuesto por más de 1,100 hectáreas en su superficie y por más de 40,000 familias que lo habitan. Ahí no hemos terminado el agua, no hemos terminado el drenaje, y estábamos ya con la expectativa de culminar estos servicios y empezar con los pavimentos, más de 1,000 calles a pavimentar, y resulta que llega el señor López Obrador y dice que no, como le está ocurriendo hoy día. Estoy mirando en el IMSS, como desde dentro, desde su propio gobierno, Germán Martínez, el exdirector, se queja precisamente de las restricciones en cuestión de medicinas, y se queda uno pensando, bueno, pues si en la medicina hay regateo, hay insensibilidad, y les vale gorro hacer este tipo de recortes, ¿qué nos podemos esperar los municipios que estamos demandando otras cosas que son no tan delicadas, pero sí urgentes y necesarias, como las obras que ya mencioné? Presidente, es decir, de ese 10%, ustedes trabajan con un 3%, y me llama mucho la atención que con ese 3% que tienen ustedes como presidentes municipales para trabajar en su ayuntamiento,
hoy tenga usted una serie de obras ya programadas, ¿no? Porque las hemos visto que están repavimentando la Avenida de las Torres, están repavimentando otras calles más aledañas. Eso, con ese monto, con el 3%, creo que. Bueno, es el 30% de 100, del 100%. Si nos vamos a que el 100% eran 1.040 millones y ahora son 320 millones aproximadamente, estamos trabajando con el 30% para precisar los porcentajes. Ahora, muchas de las obras que aún están en proceso y en término son obras que se fondearon con recursos del gobierno federal pasado, o sea, año 2018. Todavía con Enrique Peña Nieto. Todavía con el licenciado Enrique Peña Nieto, que habrá cometido muchos errores, seguramente, no lo dudo, pero de todas maneras debo de ser justo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. De todas maneras, en Chimalhuacán se hicieron grandes obras, aunque nos hayan costado marchas y plantones a los pinos, pero son obras que ahí están. Apenas inauguramos el lago, precisamente en el mes de abril, un lago en el cerro Chimalhuache, y esa obra, más el aviario, más la granja didáctica, son obras todavía con presupuesto 2018. La sequía más fuerte se va a empezar a sentir en el segundo semestre de este año, o sea, a partir de julio. Es ahí donde ya vamos a resentir el impacto de los recortes de López Obrador. Vicente, ¿qué pasará con toda esa gente ahorita que te gusta ese tema de cómo se va a resentir la sequía, pero también cómo se van a resentir las aguas? Porque se vienen aguas fuertes, temporadas fuertes. ¿Por qué? Porque lo estamos visualizando y viene una serie de ciclones, va a haber en diferentes, y eso nos va a alcanzar. ¿Cómo piensan ustedes contrarrestar? Porque esa gente que vive en las orillas de donde están asentadas, que están muy cerquita de donde están los canales, ¿qué piensan implementar ustedes como presidente municipal para que no salgan afectadas todas esas gentes? Sí, claro. Recientemente tuvimos que acudir a la conferencia mañanera del presidente de la República, porque uno de los ríos que rodea Chimalhuacán, que viene siendo el río Coatepec, provocó 2 inundaciones muy graves el año pasado, 1,5 metros de alturas fue lo que dio en la calle y dentro de las casas. Se perdieron muchos electrodomésticos y falta un tramo de 800 metros por revestir, por hacer un hombro con concreto hidráulico, que dejó pendiente la Conagua del gobierno federal. Y entonces, en esa visita que hicimos a Palacio Nacional, derivado de nuestra denuncia acerca de que culpábamos al presidente de la República en caso de una nueva inundación por el hecho de no terminar esta obra, fue que finalmente la Conagua aceptó cubrir el compromiso de la administración pasada, de Peña Nieto, y ya se está trabajando en ello. Ese es uno de los puntos más graves, más delicados, más sensibles, y se tendrá que fondear con presupuesto de la Conagua. En segundo lugar, derivado de la pavimentación del cerro Chimalhuache, ahora se han hecho como lavaderos, grandes resbaladeros para la circulación del agua de lluvia, y quienes vienen resultando perjudicados son las familias que están en las zonas bajas. Por ejemplo, en San Lorenzo, fraccionamiento San Lorenzo, acabo de estar en la inauguración de una caja rompedora de agua pluvial que hizo el ayuntamiento con sus propios recursos. Ya afortunadamente alcanzamos a inaugurar la obra. Con esto se van a quitar de encima el 60% del agua que escurre del cerro los vecinos de San Lorenzo, pero nos estamos rascando con nuestras propias uñas. Insisto, es dinero del que paga la ciudadanía por su consumo anual de agua, y que felizmente terminamos esta obra en San Lorenzo. Es un punto crítico número 2. Y un punto crítico número 3 viene siendo el agua que escurre y desciende sobre la cabecera municipal, derivado de las partes altas de San Juan Zapotla, de Tepenepantla, de San Isidro, Tlaixco, etcétera,
Ayer hice un recorrido con mi director de ODAPAS para identificar las barrancas que acopian toda esa agua y que el año pasado, francamente, sí nos pusieron los pelos de punta porque hubo hasta 2 fallecidos que fueron arrastrados por el agua y finalmente murieron. Es una pena, es una lástima. Y lo que tengo que decir es que también con recursos propios, es decir, sin contratar empresas para ahorrarnos manos de obra y para ahorrarnos también la ganancia que una empresa normalmente pide, di la instrucción al director de ODAPAS para que Enrique Garduño, el ingeniero, grandes presas de gavión, que se trabajen a marchas forzadas, incluso en sábados, domingos, con los pocos recursos que aún nos quedan, y tratar de evitar a toda costa que vuelva a presentarse un lamentable suceso como el del año pasado, insisto, que fue uno de los peores años que tuvimos en Chimalhuacán. Presidente, hay un punto importantísimo, usted que toca ese tema ya de cómo están trabajando en ODAPAS, pero ¿qué piensan hacer para contrarrestar tanta inundación que se genera precisamente ahí a la altura del recinto ferial y Arca de Noé? Bueno, ese asunto tiene 2 vertientes. Uno de ellos consiste en que sobre la avenida Arca de Noé, que hace honor a su nombre, porque cae el diluvio y se inunda. Y se inunda. Ahí se hicieron 2 tipos de trabajos preventivos. Como de alguna manera importa mucho que en esto uno ya se la sepa, es decir, que no sea la primera vez que asume el cargo. Entonces, a mí me queda claro que los trabajos para evitar inundaciones se tienen que realizar desde el mes de noviembre, diciembre, enero, trabajar en seco, trabajar con anticipación. Entonces se hicieron grandes jornadas de desasolve del drenaje, se usaron báctores y sobre todo malacates, y se estuvo sacando porquería y media, neumáticos, hasta, ¿cómo se llama? Salas ya desvencijadas, colchones, porque son colectores de 2.45 metros de diámetro, y hasta un Volkswagen y un carro un poco más grande cabe dentro de sus colectores. Ese trabajo ya se hizo, ese trabajo de limpieza. Y el otro problema en Arca de Noé, en esa zona, consiste en que hay un desempalme de este colector de 2.45 centímetros de diámetro, de modo que ese desfasamiento finalmente provoca que el agua no pueda circular hasta el cárcamo que está al fondo, sino que se interrumpe su circulación, y lo que hace es aflorar a la superficie, se revienta prácticamente el punto de lo que debería ser el punto de unión, y toda esa agua sale a la superficie, inunda la calle e inunda las casas. Esos son los trabajos previos en los que hemos estado trabajando desde noviembre, diciembre. Yo no había entrado todavía, pero afortunadamente me hacen algún caso mis compañeros de la presidencia municipal, y yo les dije, como a mí me toca lidiar el próximo año con las lluvias, háganme caso para no estar con broncas tan fuertes. Presidente, ¿no le afecta, bueno, no sé hasta qué tanto le afecten las bajadas del agua de Chicoloapan hacia Chimalhuacán? ¿Le afecta? Sí nos afectan por el primer punto del que hablé, que viene siendo el río Coatepec. ¿Por qué? Porque ese río Coatepec propiamente le da cauce a las aguas de lluvia y sanitarias del drenaje sanitario que viene precisamente de Chicoloapan. No es agua que salga de Chimalhuacán. Fue el primer tema al que me referí, que provocó 2 inundaciones el año pasado. Presidente, voy a ir un corte rapidísimo con mi patrocinio y regreso con esta entrevista tan importante con el biólogo Jesús Tolentino Román, presidente municipal de Chimalhuacán. Bueno, regresamos, ya son las 11 de la mañana con 30 minutos, 5 minutos más por el retraso que les dimos a ustedes, ¿no? 5 minutos, y se lo vamos a regalar porque pues después de que entre el otro programa le vamos a pedir disculpas a Alfred Rodríguez, que es el que tiene el siguiente programa con nosotros. Pero bueno, presidente, estábamos precisamente hablando de los recursos, de todo lo que se puede hacer cuando hay voluntad, ¿no? Yo he dicho siempre, cuando hay voluntad, un presidente trabaja. Cuando no hay voluntad, simplemente dice, yo agarro mis 3 pesos que me quedan y me voy, ¿no? Sí, señor. Aquí claro. Se trabaja con 3 pesos, ¿sí? Sí, señor. Y hablando de esos 3 pesos, también nos alcanzó para hacer esas albercas tan emocionantes allá en el Chimalhuachi, ¿no? Sí, claro, en el Chimalhuachi ya hay un trabajo histórico de 11 años, ¿no? Ahí no había ningún centímetro cuadrado propiedad del municipio.
Actualmente tenemos casi 25 hectáreas. Era un terreno arenoso, un terreno infértil, un terreno peligroso también por la falta de alumbrado, y hoy día se ha convertido en un centro turístico y recreativo a lo largo de estos 11 años, con gobiernos de sana continuidad desde que estuvo el ingeniero Marco Antonio Lázaro como presidente, Telésforo García Carrión, Rosalba Pineda y un servidor. Y bueno, en ese sentido, la última obra que inauguramos en el mes de abril, justamente unos días antes de la Semana Santa, y que tuvo un gran impacto por su enorme asistencia, la asistencia de la gente de Chimalhuacán y de municipios vecinos y hasta de la Ciudad de México, es la apertura del lago Chimalhuache, que tiene una superficie de 13,000 metros cuadrados, una profundidad de 1.40 metros, y que con una geomembrana protegemos que no se filtre el agua hacia el subsuelo, que se pueda conservar. Con unos aereadores evitamos también que se vuelvan aguas tóxicas, turbias, y ahí mismo, en el Chimalhuache, están las albercas. Esto que tenemos a la vista en este momento son 3 grandes albercas donde llegan a ingresar aproximadamente 3,000 gentes tranquilamente. De manera simultánea. Sí, ese es el lago, ese borbollón de agua es el aereador. Y pues anteriormente, como dice la gente, para ir a algún lugar recreativo, solo hasta Chapultepec, y el que tuviera un poquito más de lanita, se iba a Morelos, se iba a los balnearios de Hidalgo, pero era muy poca la gente que podía hacer ese viaje por los costos. Los recursos. La gente de Chimalhuacán es de escasos recursos económicos, todo el mundo lo sabe, y pues ha venido a resultar exitosísimo. Tuvimos largas filas para abordar las lanchas, por ejemplo, de hasta de 2 kilómetros de longitud, y pues hasta ya muy noche han estado trabajando en los días festivos como el Día de las Madres, el Día del Maestro, de tal manera que la gente está muy contenta. La obra en su conjunto abarca también un aviario. Este no se ha terminado todavía, aún son recursos inerciales del año pasado, y una granja didáctica donde habrán animales domésticos y animales silvestres con los que podrán interactuar, sobre todo los niños, que son los más simpáticos para los animales, y viceversa, junto con su familia. Un gran oasis tenemos ahí pues en el Cerro Chimalhuache, que además quedó muy bien ubicado porque quedó en el centro de la zona baja y parte alta de Chimalhuacán. Es decir, a todos nos queda más o menos a la misma distancia, que han de ser unos 4 o 5 kilómetros de distancia en promedio, la gente más distante para visitar este lugar. Presidente, ¿qué costo tuvo o qué inversión tuvo en la puesta en marcha de estas albercas? Bueno, ya en su conjunto, estaba yo haciendo cuentas, don Mario, andan costando alrededor de 250 millones de pesos, si consideramos ahí también el planetario, que es único, es el segundo mejor de Latinoamérica, que tuvo un costo de aproximadamente 70 millones. Si consideramos la alberca olímpica, que lleva el nombre de un deportista destacado de Chimalhuacán, que ganó medalla de plata, Noé Hernández, y que son como otros 70 millones de pesos. Si consideramos las 25 hectáreas que se han tenido que comprar, y si consideramos ya la terminación final del aviario y de la granja didáctica, lo que inauguramos va a tener un costo de 50 millones, pero yo hablo del costo acumulado sobre 250 millones, que eran impensables, inimaginables allá en el lejano año 2000, cuando faltaba todo: agua, luz, drenaje, pavimento, recolección de basura, ni un solo semáforo, para darnos una idea, en una ciudad de 500,000 habitantes, para dimensionar el grado de atraso en el que estaba Chimalhuacán. Sí, estamos viviendo otro momento, estamos viviendo un nuevo Chimalhuacán, como le llamé yo hace 19 años en mi campaña política, en mi eslogan, a lo que vendría después. Y como dijo el chiquillo, pésele a quien le pese. Pésele a que le pese. Ahora, ¿qué derrama económica deja normalmente los fines de semana? Porque ¿cuánto es el costo de la entrada de ahí para ir a esas albercas, no? Que no creo que sea muy cara. No,
son 30 pesos los adultos, son 15 pesos los niños, es decir, anda a la mitad o menos de un costo comercial. En las lanchas son 12 pesos con 50 centavos por persona, de tal manera que son completamente accesibles, y toda la zona de palapas, de juegos, de algunas fuentes brincolinas que existen ahí, donde los niños también se mojan a beneplácito, esas son gratuitas. Entonces, eso le permite al Chimalhuache, a nuestro centro recreativo, tener una afluencia garantizada y permanente. Es decir, esos recursos que dejan esas albercas también son tomados para hacer más obras todavía. Bueno, en primer lugar, para pagar la nómina y pagar los insumos, porque el agua de las albercas se tiene que cuidar escrupulosamente para evitar infecciones. Claro. Hay que darle ahí su clorada y todo. Exactamente. Luego también se calientan, porque como es una zona alta, aquí donde estamos, y el agua a temperatura normal es muy fría, y entonces la gente rehuye, y calentarla implica también gasto de gas, consumo de gas, y hemos buscado mucho la seguridad, Mario. Es decir, tener un equipo grande de personal femenino, masculino, que esté al pendiente de la familia, de los niños, de los adultos mayores, con el objeto de que la gente sienta la plena confianza de que va a un lugar donde va a poder disfrutar sin ninguna preocupación de algún asalto, de algún mal golpe, algún problema grave. Y eso implica una nómina que anda rebasando los 70, ya 80 y tantos elementos que trabajan ahí en el Parque Chimalhuache. Presidente, aquí tocó usted un punto muy importante, la seguridad. ¿Cómo está funcionando la seguridad y qué tanto le pega a ustedes como ayuntamiento la inseguridad? Pues en efecto es un tema complejo, un tema que abarca no solo al país, al mundo entero, que tiene causas muy duras de resolver, como el problema económico, o sea, la extrema pobreza, la falta de educación de la gente, la falta de cultura, la falta de espacios deportivos, de espacios recreativos, incluso como estos que estoy mencionando. Pero, bueno, a pesar de eso, de 125 municipios que tiene el Estado de México, Chimalhuacán ocupa el 5º lugar en población. Ya solo 4 municipios están arriba de nosotros, Neza, Ecatepec, por ejemplo, y Chimalhuacán está rankeado en el lugar número 59 hoy en índices delincuenciales. ¿Qué quiere decir? Que si nos atuviéramos solo al número poblacional, deberíamos estar en el 5º lugar. Entre mayor población, más delitos se cometen, pero no, estamos al lugar 59, lo cual no quiere decir que no haya inseguridad, sí la hay, y para nuestro gusto todavía mucha inseguridad, pero estamos dentro de los municipios conurbados mejor posicionados, mejor que Nezahualcóyotl, con mucho respeto para el señor Juan Hugo de la Rosa. Juan Hugo de la Rosa, porque esto no lo digo yo, eso lo dice el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Ciudadana. Y pues estamos metiéndole lo que podemos dentro de nuestros escasos recursos. Aventamos 25 nuevas patrullas, arrancamos con 30 motopatrullas, le estamos también metiendo con alarmas vecinales, estamos en la pelea ante el gobierno del estado porque solo nos quieren dar 35 videocámaras, cuando a otros municipios como en Nezahualcóyotl, si se los quieren dar, pues que se los den, yo no tengo inconveniente, les dan más de 200 por año. Eso me parece inequitativo, me parece discriminatorio, y ya se lo hicimos saber al gobernador del Mazo, pero bueno, junto con la ciudadanía hacemos sinergia. Me refiero a que en cada mes tengo yo reuniones con los delegados y con los copacis para ver a detalle dónde están los principales problemas, y espero que al término de este trienio la delincuencia en Chimalhuacán haya retrocedido significativamente. Nos dice Raimundo, es importante saber las problemáticas históricas de Chimalhuacán, y lo importante es
que reciba presupuesto de la federación. Lo que no acabo de entender cuál es la razón por la cual no hay una equidad en la tripartita de los recursos a Chimalhuacán. Y si el señor presidente Tolentino me podría ampliar y qué acciones ha pensado tomar para recibir en igualdad de condiciones los recursos destinados al ayuntamiento. Un saludo cordial, presidente. Sí, gracias. Bueno, lo que ocurre es que hasta el gobierno de Peña Nieto, desde todos los gobiernos anteriores que hubo, existía una bolsa de recursos llamada Ramo 23 en el Congreso de la Unión, y era para estas obras de impacto a las que yo me referí, que no puede resolver un municipio y a veces, francamente, ni un gobernador. 19 años nosotros peleamos, luchamos, exigimos, jalamos la cobija del presupuesto y ganamos techos financieros importantes. Por eso el año pasado se ejercieron 1,040 millones de pesos en estas obras. Pero ¿qué hizo López Obrador al arribar? Como desconfía de todo, como a todo le mira corrupción, etcétera, lo que hizo fue desaparecer el ramo 23, y con eso se llevó entre las patas, perdonando el término, a todos los municipios de México, no solamente a Chimalhuacán. ¿Y a dónde se los llevó? Pues dice él que preponderantemente a los programas sociales. Aunque anoche, por el problema que hay con los medicamentos, oía yo comentaristas que dicen que más bien se los está llevando a Pemex, a su refinería de Dos Bocas, y que todo va a girar en torno a Pemex, de tal manera que pues la problemática social no se va a constreñir solo a la falta de obras, a la falta de programas sociales incluso, sino que todo se va a ir para Pemex, que puede ser un hoyo de... Sin fondo. Sin fondo. Un barril sin fondo. Un barril sin fondo, efectivamente. Ese es el gran riesgo que dicen los economistas que puede suceder en nuestro país. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a luchar. Como siempre hemos luchado, nadie nos ha regalado nada en Chimalhuacán, siempre nos hemos unido, nos hemos organizado, y aprovechando que estamos a tan solo 30 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México, donde despacha el presidente de la República, pues ahí llenaremos 1, 2, 3, 10 veces las veces que sean necesarios el Zócalo, no solo los de Chimalhuacán, sino, diré ya más ampliamente como antorchista, mucha honra que soy, los antorchistas del Estado de México y del país, estamos en condiciones de juntar 500,000, 600,000, 1,000,000 de almas, exigiendo que a la gente se le devuelva lo que ella paga con impuestos, y en la venta de petróleo a los gringos, que de allá regresa con millones y millones de dólares, para que se hagan las obras y se nos dé el presupuesto que nos merecemos, que se merecen los chimalhuacanos. Dicen que ya le pusieron el David Copperfield, ¿no? Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque desaparece sí, la lana. todo desaparece. Ya desapareció los recursos, ya desapareció Los Pinos, ya desapareció el aeropuerto, ya desapareció muchas cosas, así que es David Copperfield. Así que, pues, presidente, algo gracias. Más se quiere agregar, porque hay mucha gente que, bueno, está conectada. Yo voy a mandar saludos al liceo Gabriel Elguera Repeto, muchas gracias, saludos, los tenemos en claro, a Chava Lucas, a Rosalía Baun, a Alexa Mart, muchas gracias, a René Rodríguez Monroy, a Jorge Pérez, a Rolando Rivera, a Luis Sánchez Jiménez. Luis Sánchez Jiménez no es el senador, fue senador. Pues, muchas gracias. A ver si puede venir a poner orden aquí Luis Sánchez Jiménez a Nezahualcóyotl, porque los presidentes que tenemos ahí sirven para dos cosas, ya me entenderá también. Andrés Aguirre Romero, muchas gracias por estar pegados al monitor, pero también pues a la gente que está esta mañana aquí en esta transmisión, a Francisco García, a Adrián Peña, a Toro Serva, a Juan Lázaro, muchas gracias, a América González, a Jackie Zabalza, a Mux Chimalhuacán, Estado de México, a Fabián Damián, por supuesto, a Carlos Jesús Rodríguez, Rodríguez, que es el presidente y director de gobernantes.com, a Paulina Labastida, muchas gracias, a José Cruz, a Cepetita Amor, también a Marbel Acosta, a Rocío Ayala, a David López, muchas gracias, a Rolly Flores, a Gilberto Salinas, a Raimundo Rivera, Rosario Rosas, a Gabriel Elguera, a Marcos de León, muchas gracias, Marcos, también a Chava Lucas, a Berta Angélica Albores, a Rodrigo García Dávalos, también a la gente, a Alexa Martz, a René Rodríguez, mucha gente que está conectada esta mañana, por supuesto, muchas gracias también. Señor presidente, ¿con qué nos despedimos? Pues agradeciéndote de nueva cuenta, don Mario, por
tu recepción, tu amable entrevista y haciéndole un llamado al pueblo de Chimalhuacán a que sigamos en contacto, que estén muy atentos a los pronunciamientos que hace la presidencia municipal, porque siempre será con buenos propósitos, con buenos objetivos, y siempre será un llamado a trabajar y a luchar por el progreso de nuestro querido municipio. El pueblo es indispensable en este gobierno. Pues, presidente, muchas gracias. Las puertas están abiertas para todos los que quieran venir aquí a Radio Bamba. La verdad que ha sido un gusto, un placer que estuviera aquí con nosotros, como lo comentaba para nuestro público, que ya lo esperaban desde las 10:30 de la mañana, pero la tardanza, siempre hay algo, pero aquí está. Y esto cuenta mucho. Aquí está el presidente, y eso lo hacía saber, porque muchos decían, ¿a qué hora va a llegar? No, pues hay un poquito de retardo, pero aquí estamos. Así que saludos para todos ustedes. También, pues una disculpa a Alfred Rodríguez, que es el programa que sigue, por aguantarnos, porque le robamos unos minutos de su tiempo, pero por supuesto era muy importante saber lo que está sucediendo en Chimalhuacán, Estado de México. Así que pues nosotros, como siempre, no le decimos adiós, sino hasta mañana. Si Dios nos dispone de otra cosa, gracias también a todos mis amigos y a mis enemigos también, como dice Fernando Gómez de Baja California, que cada día son más. Así que, pues, de todas maneras, aquí estamos. Que tengan ustedes un excelente miércoles. Ya me voy, me despido, como siempre, deseando lo mejor de lo mejor. Mario Arbizu y aquí, presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojorquez. Muchas gracias. Muchas gracias.